Hola, ¿cómo están? ¿Cómo empezamos todos? ¿Cómo empezó la humanidad a caminar por el mundo? ¿Cómo es que hemos llegado nosotros al estado de cosas que tenemos actualmente? Somos una civilización, somos una especie que tiene aproximadamente 7.000 millones de individuos en el mundo actualmente y empezamos hace aproximadamente unos 2 millones de años, quizás un poquito más, 5 millones de años, como una serie de animalitos que nosotros nos llamamos homínidos y de los cuales fuimos exitosos para convertirnos en lo que pomposamente nos llamamos en la actualidad Homo sapiens, e inclusive un poquito más moderno Homo sapiens sapiens, una especie que empezó en algún lugar de África como los humanos modernos, entre tantos otros homínidos, y que empezó a caminar en el mundo porque por razones de supervivencia tenía que expandirse para ver cómo encontrar recursos para poder seguir sobreviviendo. Lo interesante de esta especie, que nosotros nos conocemos como humanos, es que nos ponemos de acuerdo, aún sin conocernos, para lograr objetivos comunes. Entonces, en aquel entonces, nos empezamos a caminar por el mundo, nos empezamos a dispersar, a crear asentamientos y civilizaciones alrededor de muchas partes en el mundo y a diversificarnos. No éramos más que una especie de homínido, pero tenemos una característica común. Primero, nuestra genética, nuestra capacidad de actuar en grupos y nuestra manera de lograr objetivos comunes, desde los muy pequeños como sobrevivir hasta los mucho más grandes. Esto es una versión absolutamente lineal, no necesariamente exacta, de lo que podríamos clasificar de manera formal como la historia de la humanidad. Desde nuestros primeros pasos como homínidos, el descubrimiento del fuego, el descubrimiento de los metales, hasta lo que fue el descubrimiento de las escrituras, la agricultura, que fue la primera gran ola, todas estas civilizaciones que se crearon a través de la creación de la agricultura, de los grandes asentamientos, de los grandes reinos, de las grandes culturas, terminó siendo la Edad Antigua. Luego llegando aquí, cuando el Imperio Romano estuvo en todo su esplendor y empezó lo que se llama el Imperio Bizantino, empezamos lo que se conoce como la Edad Media, la edad donde, digamos, predominó los imperios y la concepción religiosa del mundo, hasta que llegamos aquí al punto donde empezó el Renacimiento con Martín Lutero, con la impresión de la imprenta y con lo que se llama la creación y la búsqueda del conocimiento, digamos, a las causas de las cosas. Y empieza lo que se llama la Edad Media y por último tenemos la Edad Contemporánea. Eso es lo que se conoce como la civilización occidental. Pero nosotros tendríamos que hacernos unas preguntas. ¿Qué pasaría con los asiáticos? ¿Qué pasarían con los coreanos? ¿Qué pasarían con los indios americanos? Con la civilización azteca, con la civilización inca, con la civilización maya. Fueron desarrollos paralelos de la humanidad. Hemos tenido grandes logros y grandes fracasos como humanidad. Se dice, según la Biblia, que existieron fracasos muy grandes por nuestra arrogancia, como fue la Torre de Babel, y también proyectos muy exitosos hechos por aficionados a la navegación, como fue el Arca de Noé. Aunque algunas veces se puedan tildar de leyendas, pueden ser un ejemplo interesante de cómo el humano se ha tenido que poner de acuerdo para hacer grandes proyectos que no puede hacer simplemente de manera individual, sino con el esfuerzo de grandes concentraciones humanas. Uno de ellos básicamente, y el que actualmente lo tenemos como una evidencia sólida, que tiene prácticamente 5 o 6 mil años actuados, son lo que estamos viendo acá. Simplemente ese proceso, en base a una creencia, en base a una concepción y en base a un esfuerzo común de una sociedad, crearon obras de esta magnitud que han perdurado durante miles de años para lograr la perfección. Aquí lo tenemos. ¿Cómo hemos crecido? Evidentemente, lo que les hablaba en la clase pasada, que nosotros tenemos lo que se llama en el eje de las vertical, tenemos la cantidad de miles de millones de personas que tenemos, y en el eje horizontal, que se llama el eje de las abscisas, tenemos la línea del tiempo. Casi 5.000 millones de años atrás, simplemente algo más que unos animales que se agrupaban como los lobos o como los otros animales gregarios para sobrevivir. Aquí se descubriría probablemente una cosa que se llama el neolítico, que se descubrió el fuego, se descubrieron los metales, y luego terminamos con la Edad Antigua, donde empezó la primera gran ola, que fue la agricultura. La agricultura nos creó como sociedades ya asentadas, con relativamente grandes asentamientos humanos que nos podíamos, y especialización que nos permitió crear civilizaciones como los sumerios, como los egipcios, como los babilonios,
que nos asentaron y pudimos crear cultura. Todo este proceso entre la edad antigua, desde el siglo I, de la era de Cristo, hasta la edad media, fueron guerras, reinados, batallas, crecimientos, matanzas, hambrunas, pestes y plagas, hasta que llegamos hasta este punto, donde en el año 1600 y tantos, por los años 1600, se crearon dos grandes inventos. Primero, la reforma de la Iglesia Católica, dada por Martín Lutero, que creó una especie de cisma religioso y filosófico que permitió que la gente pensara diferente. La segunda cosa que se hizo en paralelo fue lo que se llama la imprenta de Gutenberg, y entonces creó lo que llamamos el abaratamiento de la escritura y permitió que pudiera relativamente muchas personas tener acceso a literatura, a libros, a la difusión de conocimiento, al registro del conocimiento, y a partir de entonces se creó una cosa que se llama la era moderna, donde se crea el Renacimiento, donde la gente empezó a expresarse en forma de arte, arquitectura, ciencia, buscar conocimiento como tal, y llegamos hasta la Revolución Industrial, donde desde el año 1860 hasta los días acá hemos crecido desde un poquito más de 500 millones de habitantes en casi un siglo, solamente en 100 años, hasta algo así como más de 7.000 millones de habitantes que tenemos en este caso. Siguiendo con nuestra opción, la humanidad también ha crecido en lo que se llama el Producto Interno Bruto, es decir, la cantidad de bienes y servicios que en ese caso hemos producido para nuestra propia supervivencia para todos. Administrar significa crear riqueza, crear bienes, crear servicios que nosotros tenemos como tal. Ahora no, en los últimos 150 años hemos tenido muchísimos grados de especializaciones para permitir tanto el crecimiento poblacional, el crecimiento cultural como el crecimiento económico. La revolución industrial fue la segunda gran ola, como les acabo de decir. Al principio fue lo que se llamaba, fue una máquina de hilar, y después el gran invento de ese entonces, que fue la máquina del vapor. La primera cosa que se llama un aparato que se mueve con una energía que no es la energía humana o con la energía de un animal. Una máquina que utilizando solamente leña y agua podía producir movimiento mecánico y podía producir potencia. Entonces se hizo la manufactura masiva. Aparte de la manufactura masiva y los daños colaterales como la mano de obra obrera y esclava, a veces infantil para eso, se produjeron grandes avances en lo que es el transporte con las famosas vías férreas, con los grandes barcos de vapor y con lo que fue la transformación del concepto de la sociedad rural, feudal, artesanal, a lo que se llamaba la migración a las ciudades, las grandes vías y medios de transporte, y otra cosa que se llamaba los medios masivos de producción que condujeron a la burguesía y el capitalismo. Unos años después se creó lo que se llamaba el motor de gasolina. Hay un señor que se llama Ford que masificó el uso de los automóviles. Hay otro señor paralelamente que se llamaba Thomas Alva Edison, que entró en algunas peleas y controversias con el señor Nikola Tesla. Se creó lo que se llamaba electricidad para producir la iluminación y la potencia a grandes ciudades. Las ciudades se hicieron grandes, se hicieron mega metrópolis, y se produjo otros inventos interesantísimos, como fue lo que es la invención de la aviación y otros mercados extendidos, la química, la siderúrgica, la industria de alimentos masiva, y se crearon las nuevas formas de capital como la globalización, y que significa mercados con productos que se podían distribuir en todo el mundo. Posteriormente, casi del año pasado, el siglo pasado, donde estuvimos nosotros naciendo, donde yo nací básicamente en el siglo pasado, se creó lo que se llamaba el telégrafo y el teléfono, que fueron los grandes inventos de comunicaciones electrónicas. Se creó la electrónica, los medios de comunicación masivos como la radio, que eran los periódicos que no se conocían entonces, y la televisión. La difusión masiva de información y de las comunicaciones creó lo que se llama una industria de contenidos difundidos a través de todos estos mecanismos, y creó lo que se llama la opinión pública, que permitía, digamos, dirigir, transformar, orientar más, a comunicarse con una sociedad en forma masiva. La influencia de los medios y las tendencias terminó creando lo que se llama la famosa aldea global. Por último, se creó la telefonía, pero no la telefonía alámbrica, que era bastante, sino la telefonía celular, que ustedes obviamente deben entender que fue un invento que revolucionó el concepto de las comunicaciones personales en el mundo.
paralelo a esto, y con la junto a esto, la telemática, que es el procesamiento de datos. Antes se hacía en computadoras muy sofisticadas, muy inaccesibles como tales, en grandes centros de control muy especializados, pero habían unos pioneros como el señor Steve Jobs, como el señor Bill Gates, como el señor Steve Wozniak, el que está allí en esta gráfica, que terminaron teniendo la visión de que una computadora podía ser un artefacto que podía tener una persona en su casa para hacer diferentes tipos de aplicaciones y trabajo. Una computadora en su casa es un invento extraordinariamente visionario, pero también simultáneamente la comunicación entre las computadoras permitió que tuviéramos una red de datos de alcance global que ha revolucionado la forma de cómo nosotros nos movemos en el mundo. Ustedes mismos son personas que están, digamos, producto de esta informática. Estamos haciendo un pequeño paneo, básicamente de lo que fue las siguientes eras de la historia de la humanidad. Primero la era de la agricultura, la era nómada, después la era de la agricultura que duró centenares de años, o sea, varios siglos así. Luego en la era industrial, que es del 1860 aproximadamente hasta nuestros días. Esta era industrial duró de comunicaciones que está todavía en vigencia. Y por último está surgiendo aquí en forma manual que es la era de la inteligencia artificial, que va a ser prácticamente la próxima revolución más profunda que la revolución industrial. La evolución de la humanidad ha tenido diferentes como etapas, pero todavía tenemos básicamente gente que a medida que el tiempo ha pasado en esta era normal, tenemos asentamientos humanos nómadas que han sido prácticamente extinguidos, pero tenemos asentamientos como tales. La aplicación del mercado y el feudalismo, la revolución industrial ha tenido esta evolución. Por último, la revolución del conocimiento, la sociedad del conocimiento. Esto ha sido entre marchas positivas y negativas, ha sido, digamos, la evolución de la humanidad hasta puntos donde estamos actualmente. No vale la pena por el tiempo seguir como tal. La industria tecnológica ha tenido procesos como los que están pautados aquí. Básicamente nos hemos tenido que adaptar rapidito a los grandes cambios en nuestro siglo, que son, digamos, cambios para la vida diaria, para nuestro trabajo, para nuestro crecimiento, para el futuro, y porque tenemos todo interconectado en un mundo caótico, hiper informado, hiperconectado y interrelacionado. El cambio dinámico y la complejidad creciente han cambiado nuestra sociedad para el punto. ¿Esto les dice algo sobre lo que a la tecnología y la ciencia ha hecho por la humanidad? Bueno, eso es lo que vamos a discutir en clase próximamente. Ha habido aplicaciones como Siri, lo que llaman asistentes personales como los que se indican a continuación, donde prácticamente tengo un asistente virtual en un computador, en un teléfono celular o en como dispositivo casero. Tenemos aplicaciones móviles en los teléfonos celulares que llegan al grado de 500.000, que prácticamente sirven para cualquier cosa que uno se pueda imaginar. Prácticamente una computadora que tiene las aplicaciones que más inimaginables, más particulares que se hayan ido, están al alcance de nuestra palma de la mano. La robótica también ha hecho bastante, aunque no la vemos directamente. Prácticamente la robótica, digamos, está invadiendo nuestras vidas de manera positiva, porque vamos a tener la posibilidad de que puedan hacer tareas de tipo industrial, de tipo personal o inclusive del tipo entretenimiento de manera mucho más realmente más fácil. Hay una cosa que se llama minería de datos, en la cual básicamente nosotros, así como Google sabe exactamente qué estás haciendo, qué estás viendo, cómo estás haciendo, nos va a permitir hacer procesos, digamos, de tipo mercadeo unitario. Prácticamente tienen mucha información acerca de cada uno de nosotros usando todas estas cosas. Tenemos una aplicación de geomercadeo donde nosotros geográficamente sabemos las características de cada grupo de individuos, de cada zona, que es lo que está básicamente haciendo. El transporte autónomo será una de las grandes revoluciones de la humanidad en las próximas décadas como tal, como tenemos Uber, como tenemos los automóviles que se conectan como solo, como la aplicación llamada Waymo, y lo que se llamará el superaprendizaje, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, ya lo hablaremos con ustedes, y las redes neuronales, de las cuales les hablaré básicamente en clase en los próximos detalles. Agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la clase para que podamos verificar todo lo que estamos haciendo. Por ahora se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención.